A toda la gente que se conecta aquí por YouTube, mi nombre es Sergio Enciso y hoy estoy con un episodio nuevo en mi canal de YouTube y le doy la bienvenida a Alfonso Torres, periodista colombiano que se fue a España hace muchísimos años y que estudió periodismo en la Complutense y que ahora se está lanzando a este medio tan bonito y tan peligroso como es el de la literatura con esta novela de la que vamos a hablar hoy que se llama Cinco gotas de aceite. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Qué alegría poder hablar contigo sobre este tema que es en el que me ha tenido ocupado pues los últimos, escribiendo los últimos 3 años, 2, 3 años, pero sobre todo investigando pues ha sido una cosa un poquito larga que ya te iré comentando, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas así para empezar que me parecen como chéveres, pero pues me gusta mucho, bueno, esta novela es una novela bastante larga, yo llevo ya, pues no mucho leyéndola, creo que fluye muy fácil, es muy chévere como meterse en la novela y en el cuento, pero es una novela que es supremamente detallada. Y entonces yo quería preguntarte un poquito como en esa relación de la investigación, de cómo hiciste tú para meterte en esta historia de un lugar fascinante y muy desconocido en Colombia, que es el de la isla Gorgona, que tiene una historia como increíble. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poquito de eso? ¿Cómo hiciste para escribir esa novela? ¿Cómo involucras tú la investigación con el trabajo ahora de literatura para esta novela? Bueno, mira, te comento, normalmente a los que éramos adolescentes por allá en los años 60, había, para nosotros sobre todo los bogotanos, la gente del interior del país en esa época, había como dos lugares míticos en el país, ¿no? Uno eran la selva, la isla, la prisión de la Gorgona, y el otro era las minas de Muso, las minas de Esmeraldas de Muso. En esa época, uno siempre la idea que había era que a las minas de Muso era un lugar peligroso, donde había, todo el mundo andaba armado porque si no lo mataban, a donde iban a esconderse todo tipo de buscavidas, de aventureros, de delincuentes, buscadores de fortuna fácil, todo ese tipo de gente que se le escondía de la policía iba a parar a las minas de Muso a esconderse porque allí era, digamos, casi tierra de nadie, ¿no? Esos asesinos, esos delincuentes estaban allí libres, era la idea que uno tenía. Mientras que en la Gorgona era gente tan peligrosa como la que estaba en Muso, pero estaban presos allí todos juntos, todos metidos en una isla. Entonces uno tenía la idea de esos dos lugares tan extraños como tan míticos. Con el tiempo, pues a raíz de los reportajes que tuve, aunque tú lo decías, bueno, yo vivo en España desde 1977, son ya bastantes años, y trabajando pues en distintos medios de comunicación, pues he tenido que viajar a Colombia. Al ser el colombiano de la revista, por ejemplo, del periódico, pues me tocaba ir a mí a hacer reportajes o bien con personajes o con grupos guerrilleros, en fin, lo que me tocara, ¿no? Y en uno de esos viajes me encontré con que hubo una época en que un grupo de las FARC, estaba intentando tomarse una de las minas de Muso. Y a raíz de eso, me propusieron, por unos contactos que hice, me propusieron hablar con la persona que les estaba dando instrucción militar. Y entonces, pues, de esa manera, me cité con él en Bogotá. Al hombre lo matan cuando viene a la reunión conmigo y a él y a su escolta lo matan ahí en la autopista del norte. Y a raíz de eso, entonces las personas que estaban en contacto con él me cuentan una historia. Me dicen que él fue director de la isla Gorgona también en sus tiempos, porque era un hombre que tenía una vida, él fue también héroe de la guerra de Corea. Todo eso lo tengo yo documentado de que es verdad, ¿no? Y me dijeron que él había hecho un mapa de la isla en el que había encontrado que había errores y que pensaban comunicarle todo eso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y me dieron el mapa. Y a raíz, yo, es decir, por una serie de avatares, yo con ellos no volví a contactar, pero me quedó el mapa, lo guardé y dije, algún día escribiré alguna cosa con este mapa, y es lo que he hecho ahora, ¿sabes? Entonces, lo que he pretendido es, en toda esa trama larguísima, de alguna manera unir esos dos sitios que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Las minas de Muso y la isla prisión de Gorgona. Hay una cosa que me parece súper chévere también de la novela y es que no solamente une como esos dos lugares físicos que además en la novela son descritos de una forma como muy detallada, muy chévere, pero hay una cosa que me parece muy chévere es que también une como estos dos en lenguaje muy colombiano, como estos estratos sociales, el hecho de que hay como una cúpula política que es corrupta, pero al mismo tiempo está este substrato que son las personas que están en la cárcel, que son también corruptos, que son los criminales que están intentando escapar de la isla. Y eso me Sí. parece muy chévere. ¿Cómo hiciste tú para construir esos personajes? Bueno, mira, hay una cosa con respecto al personaje protagonista, que se llama Sangre Negra, pero Ujú. él, ojo con ese nombre para los lectores colombianos, ¿no? Porque ese nombre tiene sorpresa. La gente tiende a pensar muchas cosas, pero resulta que no siempre las cosas son lo que parecen. Entonces, no, yo no quiero adelantar mucho con eso para no hacerle el spoiler a los lectores, ¿no? Pero ahí va una sorpresita con ese nombre. Pero bueno,
De todas formas, yo lo que hice fue tratar de encontrar, en las cárceles siempre existen estos personajes que son como muy oscuros, está el preso que es bueno, el preso que es malo, sobre todo que, por ejemplo, en Gorgona, todos los presos que había en Gorgona era gente que estaba condenada por asesinato. Allí todos iban como mínimo con ese delito. Y luego, pues, encontramos también que en la propia realidad colombiana, pues la novela se desarrolla en 1969. En esa época, casi un poco también como ahora, pero en esa época ya teníamos pues una clase política muy corrupta, teníamos una serie de problemas sociales gravísimos derivados de la violencia y todo eso pues yo quería de alguna manera reflejarlo en esa trama paralela que es la que tú comentas, ¿no? Una cosa es digamos, la trama, de los presos allá intentando escaparse y otra cosa es la trama paralela que, pues, de alguna manera al principio ellos no saben, ellos no lo saben, digamos, los presos, pero eso está relacionado directamente con ellos y al final, pues, se va construyendo se va tejiendo todo eso y al final, pues, todo eso empieza a tener sentido, ¿no? Una cosa que yo te quería decir es que he querido escribir esta novela digamos, en tiempo presente, porque en esa época cuando yo me estaba planteando cómo escribirla, primero que todo, mira, no quería entrar en el tópico de la violencia de Colombia, pero es que me salía por todas partes. Y yo dije, bueno, yo no quiero hablar de tanto de violencia, pero es que es casi imposible hablar de Gorgona y de Muso en el año 69 sin hablar de violencia. Es decir, aunque uno no diga la palabra, la violencia te sale por todas partes. Entonces, y luego la escribí en tiempo, como te digo, en tiempo presente, porque en esa época vi la película Chinatown y me gustó mucho la manera como digamos, el que está viendo la película se va enterando de todo lo que ocurre al mismo tiempo que el protagonista. Entonces hay como más tensión, hay como, como más interés, como más enganche para el lector, ¿no? Que sabe que el protagonista está viviendo la historia al mismo tiempo que él. Sí, es un poquito como en tiempo real, como 24 que Sí, sí, no, cada paso que da, cada episodio que sí, 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 pasa, como que se van entretejiendo estas narraciones de las personas que están en Bogotá con las personas que están allá en Isla sí, sí, Gorgona. sí, Y hay sí, una sí, sí. cosa, pues este ya es como un comentario, una cosa que me gusta de la novela que siento que es algo que logran hacer como ciertos grandes escritores y es que, pues que hay como otros ejemplos de eso y es que uno se enamora de un personaje que es intrínsecamente malo. Yo siento que Sangre Negra es intrínsecamente, es una persona, bueno, todos los personajes que están en Isla Gorgona son pues no suena tan chévere decirlo como buenos o malos, pero uno sabe que él es un personaje que es un asesino, que es un ladrón de bancos, que ha hecho un montón de cosas malas y por algo está en la isla Gorgona. Pero todas estas reflexiones que hace hacen que uno lo quiera, como que uno quiera que pase la siguiente prueba, pase la siguiente prueba, porque uno dice, bueno, si no pasa la siguiente prueba y se muere, pues se acaba la novela. Sí, Pero sí, yo sí. siento que la novela hace eso, como que uno se enamore de este personaje que es Porque es que fíjate que yo sé, criminal. sí, mira, hay que tener en cuenta una cosa, que el tema de fondo de la novela no es, no es ni siquiera Colombia ni la violencia, ¿no? Sino es lo que yo llamo ahí la paradoja de la suerte. Es decir, a mí siempre me ha llamado la atención esto, que por qué hay cosas que miles de personas buscan, persiguen, se dejan la vida, se dejan la salud, se dejan todo ahí y nunca lo consiguen. Y sin embargo, llega una persona y con poco esfuerzo hace cualquier tontería y encuentra eso que miles de personas han estado buscando y que nunca han encontrado. Entonces, esa es como suerte, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre eso? A eso es lo que yo llamo la paradoja de la suerte. Y fíjate que las minas de Muso son un lugar perfecto para definir el tema de la paradoja de la suerte, porque allí encuentras tú gente que llega, tuve que hacer como varios viajes allí y estuve pues trabajando con los guaqueros, con los mineros, todo eso, para darme cuenta de que realmente es así, ¿no? Hay gente que lleva 40, 45, 50 años allí enterrados en las minas, es un trabajo durísimo, trabajando allí, paleando en el río, lavando, picando piedra, lavando, y apenas se encuentran borrayitas por ahí para medio vivir, ¿no? Para beber, que es lo que hacen ellos allí, muchos de los que llevan tantos años. Y sin embargo, llega uno y al día siguiente, a la semana, encuentra la piedra, pues que lo saca de la pobreza, ¿no? Y los demás se quedan ahí mirando y diciendo, pero a este tipo, ¿cómo es posible que tenga tanta suerte? Yo que llevo aquí toda la vida, junto con otro montón de gente buscando lo que este hombre acaba, encuentra nada más llegar. Y eso pasa muchas veces, no muchas veces, pero hay gente a la que le ocurre. Y entonces ahí en la novela, pues se analiza un poquito a lo largo de la novela por qué pasa eso. Es decir, a cada personaje en la historia le va según la suerte que tiene, ¿no? Y la suerte, pues al final, es decir, la suerte depende de una serie de factores, de una serie de cosas en las que habrá que ver cómo soy yo, es decir, qué hago yo para atraer a la suerte, qué no hago para atraer a la suerte, y por qué hay personas
que tienen más, como más tendencia a atraer la suerte que otras, ¿no? Hay gente que es muy gafe, que es muy de malas, y hay gente que dice, uy, yo soy muy de buenas porque a mí se me da todo bien, ¿no? Ahí entra un concepto que se llama el concepto de la baraca. Esa era mi siguiente pregunta, lo que Sí, te sí. quería conversar un poco, porque además no solamente aparece en el libro, porque está aquí en este libro, sino en el siguiente libro tuyo, que es el de Lejos del Nido, que son relatos, que son cuentos. Ese libro, pues el que tú me enviaste, aparece publicado por Libros Baraca. Sí, la Baraca Libros es porque cuando empecé yo a promocionar la novela, me metí, yo tenía una cuenta antigua en Amazon, entonces dije, bueno, pues voy a utilizar esta cuenta perdón, en Facebook, y a raíz de eso empecé a mover el libro Cinco gotas de aceite, Prisioneros de la Baraca, con ese nombre, con cinco gotas de aceite en Facebook. Y Facebook, ellos por iniciativa propia, como que le crean a uno otras páginas. Y de repente me llega a mí una página creada por Facebook para mí que dice La Baraca Libros. Y dije, bueno, pues voy a coger este sello. Y como me parece curioso, me parece bonito el concepto de La Baraca, dije, pues mira, lo voy a utilizar como colección, como nombre de la colección de los libros que yo escribo. La Baraca es un concepto que viene del Islam. Para el Islam, la baraca es como la suerte suprema, ¿no? ¿Quiénes tienen baraca en el Islam? Tienen baraca los elegidos de Dios, es decir, esos seguramente pues serán los jeques, ¿no? Toda esa gente a la que le va bien en la vida. Para ellos irle bien en la vida pues es conseguir mucha fortuna, es decir, vivir felices, vivir allí como casi no digo que en un nirvana permanente, pero casi, ¿no? Y entonces ellos, los que tienen baraca son esos elegidos de Dios. Y vulgarmente pues a la baraca se le conoce como la suerte, pero la suerte casi la que nunca se va, ¿no? Entonces, ahí manejo yo un poquito ese concepto de la baraca por por lo del toque como literario, como poético que me parecía que tenía, ¿no? ¿Y tú crees que hay alguna relación entre la suerte o esa baraca y la literatura ahora que te estás dedicando como a este asunto? Pienso yo que no podría pensar, o yo leo el libro y pienso como en estos personajes que están incesantemente buscando algo, pero que están llenos como de obstáculos. Y yo pienso que eso se relaciona mucho con la literatura, ¿no? Todo el tiempo estás Claro. escribiendo para ver cuándo me toca, cuándo es que me vuelvo famoso, cuándo es que la gente va a leer mis libros. ¿Tú crees que hay alguna relación con eso? Sí, porque fíjate que nunca se sabe, ¿no? Es decir, siempre uno oye, pues yo como periodista, pues he escrito varios libros de no ficción, y entonces eso tiene una fórmula, y tiene una manera, pues como de hacer varios reportajes unir como varios reportajes en un solo libro. Digamos que para el periodista, pues es relativamente fácil. Cuando uno da el salto a la literatura, se da cuenta de que esa es una osadía terrible, porque no es tan Ujú. sencillo como uno pensaba, ¿no? Saber escribir, saber contar una pequeña historia, saber dar una noticia, eso no tiene, hay amigos míos que me dicen que el periodismo para ellos también es literatura, pero yo creo que literatura es como otra cosa, ¿no? Y entonces lee uno por ahí manuales y cosas donde le explican a uno cómo se escriben novelas, cómo hacer esto, y al final pues la conclusión es de que no hay una fórmula para tener éxito, el éxito para uno no es volverse millonario con una novela, con unos libros, sino que la gente lo lea. Eso es para mí el objetivo, ¿no? Primero entretener y entretener a la mayor cantidad de gente posible, que la gente lo lea, se divierta, lo pase bien, y si luego pues pueden pensar algo por ahí que los haga reflexionar un poquito y se enteren del contexto histórico en el que ocurren las cosas, pues mucho mejor. Pero fíjate que sí tiene que ver mucho la suerte porque escritores pues hay muchos y sin embargo leídos tampoco es que sean tantos. Entonces se busca eso, ¿no? Y si uno da los pasos que son, porque al final ahí hay un personaje que luego pues resulta ser la sabiduría de la novela, que es un personaje que aparecerá por ahí, y ese personaje explica cómo la suerte al final de uno depende fundamentalmente de dos cosas, es decir, de factores, de las decisiones que yo tomo, las cosas que dependen de mí, y luego también depende de que se alineen a mi favor todos aquellos factores externos que son los que no dependen de mí. Y si eso se alinea, las decisiones que yo tomo y esos factores externos, yo alcanzo los objetivos porque me va bien. Entonces, si el escritor tiene la suerte de que en un momento dado la novela, digamos, que estalle donde tiene que estallar o caiga en las manos en las que tiene que caer, es decir, tantas cosas que pueden ocurrir, pues empiezan a llegar los lectores. A mí, mira, hay una cosa precisamente que tú me preguntabas al principio y tiene que ver con el tema de por qué una novela, por qué yo escribo la novela de esa manera tan detallada, con tanta descripción. Para muchos lectores puede ser un poco aburridor ese tema porque no a todo el mundo le gusta que leen las cosas tan, como tan desmenuzadas. Pero
a mí me pasa una cosa y es que yo tengo unos hijos, mis dos hijos que se dedican al mundo del cine y siempre he tenido la tendencia de escribir en lenguaje visual, lo que llaman aquí en España un lenguaje cinematográfico, que yo voy, como si yo estuviera escribiendo un guión, es decir, yo voy leyendo y voy viendo lo que voy leyendo, como si fuera la cámara la que está viendo eso. Entonces, por eso es lo que me lleva a mí y yo escribo lo que me gusta, y a mí me gustan las novelas de aventura y me gusta como las novelas de acción y de aventura. Entonces me gusta que me detallen bien las cosas. Me gusta, por ejemplo, si empieza una película, me gusta, por ejemplo, ver cómo hay unos niños aquí que están quemando un alacrán y de repente resulta que van abriendo el foco y al final resulta que es un montón de bandoleros que vienen por allá a hacer ciertas cosas, ¿no? Que aparentemente no tenían nada que ver con los niños que están jugando con el alacrán, pero fue lo que yo vi y me gusta saber que estaba ese alacrán ahí. Y por eso hago tanto detalle y tanta descripción para que la gente como que también le coja, es decir, porque los lugares que describo ahí son reales, ¿no? Si yo digo que hay un árbol que se llama así, es que ese árbol está ahí y yo sé que se llama así, porque lo vi. Si digo que la marea está alta o está baja, o que las cosas tienen este olor, es porque yo los percibí. Los colores de las serpientes y Sí, cómo se ven los árboles, la playa, la arena, todo es bastante descriptivo. Yo pienso que eso es bueno en la medida en que uno, al leer la novela, como que se le explota el cerebro viendo qué está sucediendo. A mí me parece también súper chévere. También pienso que puede que a alguien no le guste y eso también está bien. O sea, no todo el mundo tiene que amar lo que uno sí, escribe. Pero yo siento claro. que yo, por lo menos en este momento, recomiendo mucho la novela. Y tengo dos preguntas más. Ahí esta pregunta de de las recomendaciones de lectura de las novelas de aventura me parece súper chévere, pero entonces lo podemos dejar para el final, para que la gente se emocione, seguir leyendo novelas de aventura. Pero yo sigo muy impresionado con la novela precisamente por estos viajes, por el hecho de que yo sé que tú llegaste hasta Muso, llegaste hasta Gorgona, que es un lugar en el que ni siquiera ahora en el 2023 la gente está llegando con tanta facilidad. Y yo quiero saber un poquito como sobre esos viajes Sí. que al final terminaron construyendo esas descripciones tan detalladas de la novela. Sí, sí, mira, yo creo que es decir, hay varios tipos de escritor, digamos, de formas de escribir, ¿no? Hay escritores que crean el personaje y se sientan a escribir y que los lleve el personaje con su imaginación hasta donde el personaje quiera, ¿no? Yo así no puedo escribir, yo creo que por una deformación profesional del periodismo, yo necesito tener tener la estructura general de lo que va a ser toda la trama, es decir, yo tengo que tener el comienzo, tengo que tener el final, tengo que tener casi el título, tengo que tener los es decir, lo que se llama en el guión cinematográfico los nudos de la trama, más o menos hacia qué página deben ocurrir ciertas cosas. Yo tengo que tener esa estructura ya incluso escrita para saber más o menos para dónde voy. Y al mismo tiempo necesito pues ir a los sitios, es decir, para yo poder escribir, es decir, a la hora de sentarse a escribir, pues hay que estar solo aquí escribiendo, pero luego pues tengo que ir a los lugares, tengo que ir a percibir, a ver los paisajes, si puedo meterme en los zapatos de los personajes, si existen, pues meterme ahí, oler las cosas, la comida, vivir los lugares para poder describirlos como a mí me gusta. Y entonces eso me ha llevado pues a tener que viajar. En ese sentido, pues he ido varias veces a la Gorgona. ¿Por qué fue para mí relativamente fácil ir a la Gorgona? Porque una hermana mía trabajaba como asesora jurídica en Satena, en la empresa aérea Satena, y Ok. Satena es la única empresa que viaja por allá, a esas zonas, a zonas del país como Guapi, a los que solo prácticamente se puede llegar es o por mar o por aire. Entonces, yo escribía los editoriales a un general que había, yo le escribía los editoriales de la revista Volar, la revista de Satena. Y entonces a raíz de, pues con ese contacto dije, hombre, pues mira, aquí tengo la facilidad para viajar y por eso pude viajar varias veces hasta Guapi. Y de Guapi, pues va uno ya en lancha y va uno hasta la Gorgona y allí ya va uno desarrollando todo, moviéndose y conociendo, hablando con mucha gente. Le cuentan a uno pues historias de la cárcel. La cárcel es la selva prácticamente, los presos esquilmaron prácticamente casi todos los recursos madereros de la isla, ¿no? Durante el tiempo que estuvo funcionando la prisión desde 1960 hasta 1984. Fueron 24 años nada más, pero 24 años en los que había que quemar muchísima madera para los fogones de la isla, de la prisión. Y entonces, pues la selva ahora se está comiendo lo que fue la prisión, ¿no? Entonces entras allí y ves las raíces de los árboles que ya se están metiendo entre las camas, se están metiendo en los baños, se están metiendo por todas partes y es un panorama bastante curioso. Pero allí uno se puede hacer una idea muy aproximada
de lo que fue y más las cosas pues que te cuenta la gente, gente que de la región, gente que trabajó todavía cuando estaba abierta la prisión y te cuentan pues las historias de muchas cosas interesantes que pasaron, ¿no? Sobre todo el sufrimiento de esa gente que por muy mala que hubiera sido, pues de todas formas, pues se supone que las cárceles no son lugares de tortura, sino son lugares donde la gente se tiene que reivindicar y cambiar de alguna manera, pero allí no estaban las cosas pensadas precisamente para eso. Y entonces, bueno, pues viajes a la Gorgona, pues en ese sentido. Luego la parte histórica de la Gorgona es muy interesante porque la Gorgona es una isla que cuando Francisco Pizarro se fue, iba en busca del tesoro de los incas, ellos iban desde Panamá, bordeaban toda la parte, la costa pacífica de lo que luego pues, es Colombia y llegaban máximo hasta la zona de la Gorgona, donde estaba la Gorgona, hacia la parte de Nariño. Entonces ellos paran en la Gorgona, descubren esa isla, muere un montón de gente por las mordeduras de las serpientes y es cuando Pizarro o los hombres de Pizarro son los que descubren la isla que no le pusieron primero el nombre, pero Pizarro cuando llegó él le dijo, no, no, eso se tiene que llamar es Gorgona porque aquí hay mucha serpiente por el mito de la Gorgona y tal. Y entonces esa parte histórica, como los piratas, los corsarios ingleses se escondían también en esa isla a la espera de que pasaran los galeones españoles cargados del tesoro de los tesoros incas y los asaltaban. Entonces, esa parte también es bonita como historia, ¿no? Tiene que ver con el tema de Esmeraldas y entonces al final pues aparece, la segunda parte de la novela aparece que la trama va hacia las minas de Muso y en esa zona pues también hay que ir para contarle a la gente cómo es la vida de los guaqueros en Muso, es decir, qué pasa con ellos, cuáles son sus aspiraciones, de qué manera se mueve la suerte ahí o no se mueve, de qué manera funciona la parte de la violencia, cómo hay una serie de personajes oscuros, cómo las decisiones que han tomado los personajes los han llevado a que a uno les vaya de una manera, a que a otros les vaya de otra, en función de lo que hicieron. Entonces, todo eso transcurre en escenarios que son reales y que hay que ir a los sitios para describirlos bien, ¿no? Tal como son. Claro que sí, eso me parece como muy chévere también el hecho de tener la oportunidad de llegar hasta allá. También, Perdona, para eso también, pues fíjate que he tenido suerte, ahora que tú lo decías, allí he podido encontrar, he podido hacer amigos, gente que lleva viviendo 45 años allí en las minas, conocen todo, tienen sus pequeñas cabañas allí desde hace muchísimos años y entonces llega uno allí, le permiten a uno vivir con ellos. Obviamente, pues cuando uno entra en uno de esos grupos de buscadores de esmeraldas, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función, ¿no? Entonces uno también entra como a formar parte de esos equipos y al final pues lo tratan a uno casi como uno más ahí dentro de los equipos de buscadores que se forman como grupos de buscadores y abren sus cortes, ¿no? Y cada uno tiene una función, una responsabilidad, una defensa también, porque las cosas no son tan sencillas, aunque en este momento la zona de Muso es una zona donde digamos, hay paz, digamos, ¿no? A veces hay matanzas y tal, o matanzas no, sino muertos, pero por rencillas entre caciques locales y tal, pero no es el panorama que había en los años 60 70 cuando se llevaba la famosa Guerra Verde, donde si vivías en un pueblo no podías ir al otro pueblo, o si tenías un apellido te tenías que esconder porque te podían matar simplemente por tener el apellido X, ¿no? Ahora ya no es así, pero todavía de todas formas es muy interesante ver cómo la vida del guaquero, sobre todo de la parte del guaquero, digamos, no de la concesión oficial, la multinacional que está allí sacando pues las esmeraldas a 300 metros, de 400 metros de profundidad, sino el guaquero que está deslomándose ahí en los ríos a cielo abierto, digamos, ahí picando y trabajando. La suerte de ellos es una vida muy dura, ¿no? Muy complicada. Y vivir eso, pues es interesante, ¿no? no, me está rondando esta idea en la cabeza que es la de, pues son lugares a los que seguramente se puede entrar con relativa facilidad, pero no es tan difícil salir. Como es al final, ¿tú sabes si hubo prisioneros de Gorgona que lograron escapar, que lograron irse de la isla? O eso es como también un mito, como de que hubo gente que sí pudo escapar? Porque esto era como imposible. Serpientes, mar. Es decir, en la historia real de Gorgona sí se habla de gente que se pudo escapar. No era muy difícil porque es que hay que tener en cuenta que es decir, uno normalmente tiende a pensar que cuando dicen la isla prisión de Gorgona, que es una isla por allá lejos, donde llevan a los presos más malos y los tiran allá para que se busquen la vida. Eso no es así. Es decir, la, el penal de Gorgona era una cárcel, es decir, no era una cárcel al uso con sus celdas,
sino una especie de barracones que tenían allí, pero eso estaba encerrado por un cinturón electrificado con alta tensión. Entonces, imaginémonos que la isla de la Gorgona es una isla que tiene, paradójicamente, porque allí es donde, a esa zona del Pacífico es donde las ballenas jorobadas van a tener las crías y hacer las danzas nupciales. Eso es muy bonito. Y curiosamente, la isla tiene forma de ballena. Sí. Aquí que Gorgona es como la ballena y Gorgonilla es como, como el vallenato, ¿no? Que va ahí detrás de la ballena. Eso es bonito. Y entonces, la cárcel sería como el ojo de la ballena. Entonces, realmente la isla no es que sea tampoco extremadamente grande, pero la prisión es un punto concreto de la isla. Al lado de la prisión estaba lo que llamaban el poblado, que era donde vivían los empleados y los oficiales de la cárcel, y lo demás es selva, una gran montaña y selva, ¿no? Allí hay muchísimos ríos y hay riachuelos y quebradas. Es una isla que tiene bastante agua dulce. Es que por haber ahí hasta caimanes o cocodrilos, ¿no? Y serpientes, pues más de 20 serpientes de especies de serpientes venenosas. Es una cosa muy interesante, no me extraña, menos mal que ahora es un parque natural, porque de esa manera la isla pues se ha recuperado casi al 100% ya, ¿no? Pero bueno, me tranquiliza un poco que se haya recuperado Gorgona. ¿Qué tan lejos está Gorgona del continente? Es decir, no, está cerca, y Gorgona está realmente no está muy lejos. Digo que puede que esté a unos 38, 40, 50, 60 kilómetros. No recuerdo en este momento de memoria, pero no está muy lejos como parece, ¿no? De hecho, a la cárcel, a lo que es cuando la Gorgona era cárcel, allí venían pescadores negros de Guapi, de Amarales, de La Vigía, que son los lugares más cercanos de la isla al continente, y venían con sus chalupas a traer la comida para los presos. No es que esté muy lejos, lo que pasa es que el Océano Pacífico no es tan pacífico como dice el nombre, ¿no? Entonces es allí, pues en esa zona, por lo que es la parte el oeste de la isla, eso da mar abierto y allí están unas fosas abisales que tienen 3.000 metros de profundidad. Entonces, la cosa tiene su complicación. En esa zona, pues están, digamos, no, las ballenas, digamos, lo de las ballenas es otra historia, pero están casi todas las especies de tiburones existentes, porque lo que es la Gorgona y el entorno marítimo de la Gorgona es una zona de una riqueza animal y luego la isla forestal espectacular, ¿no? Eso es impresionante. Quería preguntarte por dos cosas. No solamente por esta novela que está súper chévere, sino también por otros libros que tú has escrito, si me puedes comprar un poquito por eso, de eso, y Sí, por esas recomendaciones de novelas de aventuras que yo creo que tú puedes hacer como por si nosotros queremos, aparte de leer Cinco gotas de sí, aceite, que está sí, súper sí. emocionante, esas otras novelas que a ti te han servido como inspiración para hablar de novelas de aventura, que a mí me parece que es un género muy chévere. Bueno, mira, yo como periodista pues he escrito una serie de libros sobre todo basados en investigaciones periodísticas. Mira, bueno, este es el Lejos del Nido, este es el libro de los relatos, ¿no? Son 15 relatos pues que tienen pues como a mí siempre me ha gustado pues esa parte que como misteriosa, como relatos mezclando un poquito la realidad con la fantasía, ¿no? Y eso es lo que tiene un poco ese relato. Mira, este libro, El Agujero, ese es un libro que publiqué por un problema que hubo aquí en España. Este ya es en la editorial Temas de Hoy. Este libro es de 1995, o sea que ya tiene sus. Luego, pues, míralo, aquí está. Ah, ese es el libro que Libro yo que te nosotros decía que habíamos comentado alguna cosa. tengo Lo muchas puedes. ganas de leer ese libro. Ese libro nomás el título ya me pone como a pensar. Sí, sí, sí. Vamos a ver si este libro, yo creo que lo tengo también en Bogotá. Y Ok. entonces a ver si hay manera de hacértelo llegar, ¿no? Es interesante porque de alguna manera aquí se plantea, una visión un poco crítica de lo que pasa con la iglesia, ¿no? Luego tienes también este libro, El Lobby Judío, es un libro que me lo encargó, es un libro que escribí por encargo de la editorial La Esfera de los Libros aquí en España. Este libro a mí me pareció interesante porque fíjate que España, que es la cuna del judaísmo sefardita o del judaísmo sefardí, curiosamente es uno de los países donde menos se sabe sobre los judíos. Entonces este libro lo escribí precisamente para eso, para hablar de la actualidad de los judíos españoles. A los judíos los expulsaron los reyes católicos de España en 1492. Justamente, pues muchos de ellos viajaron con Colón. Eso es lo curioso. Y entonces, de todas formas, también otros se quedaron, es decir, seguían practicando el judaísmo, pero de una manera como clandestina, ¿no?
muchos se cambiaron los apellidos, de ahí que ellos mismos lo dicen, los apellidos, el apellido Santa Cruz, el apellido Santos, todos esos apellidos que son los, como dicen ellos, entre comillas, que son los más sospechosos de judaísmo, ¿no? Ok. Entonces aquí está, aquí por eso está este libro. El lobby judío es un título, digamos, más comercial que otra cosa, porque así como en Estados Unidos el lobby judío, como allí están permitidos los lobbies, el lobby judío no es una frase peyorativa. En España, para los judíos españoles, decir lobby judío sí es peyorativo, porque ellos consideran, ya nos están diciendo que estamos aquí confabulando aquí para ver cómo nos quedamos con todo. Pero bueno, el libro es una visión lo más realista, lo más posible, lo más fría posible, ¿no? De lo que es, de lo que son los actuales judíos españoles, ¿no? El juez Garzón, por ejemplo, es un hombre que tiene antepasados judíos. En fin, aquí hay otra serie de personajes que ahí van apareciendo, es lo que hay actualmente en España con respecto al judaísmo. Y luego otro libro que es este, La prodigiosa Ajá. aventura de los legionarios de Cristo. Este es un libro, mira quién sale aquí, Manuel Elkin Patarroyo, por Ok. ahí aparece el cantante Plácido Domingo, una serie de personajes de alguna manera no forman parte, sino están vinculados, o es decir, ahí en el libro se ve la vinculación de cada uno de ellos. Los Legionarios de Cristo son una organización que cuando salió este libro en el año 2000, en España prácticamente nadie los conocía. Ellos son una organización muy parecida al Opus Dei, que llevaban en España más de 40 años, sin Mm. embargo nadie oía hablar de ellos. Entonces, bueno, pues yo me encontré con esta organización, empecé a investigarla y aquí está pues todo lo que había con respecto a ellos y es el primer libro, luego han salido más, luego ahora hay como 30 libros escritos sobre esta organización porque al fundador, Marcial Maciel, Sí. se le denunciaba por temas de pederastia y todo eso, ¿no? Era un verdadero monstruo este hombre. Ya murió, pero bueno, ahí queda ese libro que es el primero que salió sobre esa organización. Están relacionados, es decir, los legionarios de Cristo son una orden religiosa de derecho romano, como pueden ser los jesuitas o los salesianos o Ok. cualquier otro. Es decir, ellos son una orden religiosa. Lo que pasa es que tienen también, así como, pero el Opus no es orden religiosa, pero ellos tienen, digamos, una parte seglar también, ¿no? Tienen una parte donde hay hombres y otra parte donde hay mujeres, una organización muy, de hecho hay quienes los califican como el nuevo Opus. Aquí, por ejemplo, yo donde yo vivo, el Pozuelo de Alarcón en Madrid, tienen una universidad bien muy importante y ellos están muy metidos en el mundo de la enseñanza. Tienen colegios así, por donde el Opus monta un colegio, ahí al lado montan ellos otro, porque se hacen un poquito la competencia. Pero bueno, ahí está el libro contando un poco lo que pasa con ellos. Y luego está este otro, yo le tengo un cariño especial porque fue una época en que una fundación que se llamaba la Fundación Blue, Fundación de Literatura Universal, me contrataron para organizar una serie de congresos internacionales sobre el valor económico de la lengua española, que es un tema nuevo y curioso, ¿no? Y entonces, estas son las conclusiones que las tuve yo que redactar de lo que fue el primer congreso, que es uno de los más interesantes. El activo español, activo cultural y valor económico creciente. Entonces, el enfoque, es decir, conseguir que del español se hable en las páginas salmón de los periódicos, que son las páginas de economía, es un objetivo interesante, porque, por ejemplo, así como en el inglés es un idioma que lo explotan y genera muchísimo dinero, el español está también, el idioma español como herramienta, digamos, de trabajo, está detrás de una industria cultural muy importante que es mundial, que es la industria cultural en español, ¿no? Claro. Libros, las películas, absolutamente todo lo que tenga que ver para lo que se usa el idioma español como en la industria cultural. Eso tiene un valor y eso tiene una fórmula de calcularlo. Hay economistas que ya se están dedicando a eso y estos congresos hablan sobre ese tema, la riqueza del español, lo que aporta el español al Producto Interior Bruto de cada país. Esto Claro. tiene su interés. Es un tema que está muy poco investigado y yo incluso lo doy como idea para, por ejemplo, los estudiantes de economía, por ejemplo, que quieren hacer tesis doctorales. Este es un tema que no se ha tocado. Claro, uno piensa generalmente el inglés como una industria cultural, pero el español no Sí, tanto. Pues a mí ese entonces, tema me parece súper chévere y creo que todos los libros tienen como un montón de información en la que uno podría seguir investigando si uno quisiera. Si yo quisiera conseguir esos libros, ¿los puedo conseguir en dónde? hombre, estos congresos los financió el Ministerio de Cultura de España y la Fundación Cajasol, de un banco de Andalucía de España. Ellos, creo que en Amazon están vendiendo este libro, lo he visto Entonces por uno ahí. lo podría pedir en Amazon o podría descargar la versión digital, supongo. O se puede, sí, habrá que ver cómo lo tiene Amazon, o si no, ponerse en contacto con la Fundación Cajasol de España. Y el resto de los libros tuyos que nos has estado mostrando, ¿dónde los puedo conseguir si los quiero comprar? Esos libros, pues mira, hay algunos libros que están
El libro Los Legionarios de Cristo lo tiene la editorial Foca, que es el del grupo Acal, lo tienen en Amazon también. Y los otros libros, pues en la editorial La Esfera de los Libros, ¿no? La Esfera de los Libros. Y el Y libro, bueno, es, ese libro, y estos libros, pues mira, curiosamente, es que yo estaba viendo que el libro que tú tienes, digamos, la versión que tienes ahí es la versión española. Si tú te fijas en la última página, seguramente ese libro está impreso en Polonia, que es donde Amazon sí, imprime libros para Europa. pero en Entonces, Bogotá si uno lo puede, si uno lo quiere conseguir, lo puede conseguir. en Bogotá lo publicó la editorial Skepsi, digamos, es un sello de literatura que tiene el grupo Ibáñez, el grupo editorial Ibáñez. Para esa edición de Colombia, he tenido que hacer una cosa curiosa, que es una traducción del español de España al español, al español de Colombia. Entonces he Tú lo, tenido que... tú lo Dime. escribiste originalmente en español de España, Sí, porque este esa libro versión que yo sí. estoy leyendo es Sí. divertido porque tiene como este dejo españolete muy entretenido. Y lo que pasa es que, fíjate, yo llevo pues toda mi vida ejerciendo el periodismo en España y aunque yo soy colombiano y hablo mucho en colombiano, a la hora de escribir, para mí es como más fácil escribir para los españoles. Aunque hay muchas palabras que ya no recuerdo bien si son colombianas o españolas, hay otras que sí, obviamente, ¿no? Pero ya se le mezcla a uno todo. Y entonces, pues, al final decidí escribir, dejar algunos colombianismos, pero sobre todo esa novela, escribirla originalmente en español de España, pero la edición que tiene el grupo, el sello Skepsi, en Colombia, está traducida al colombiano, ¿no? Hay mucha jerga carcelaria y hay mucha historia, mucho colombianismo, pues porque obviamente pues he tenido que quitarle, hacer lo contrario, a la edición de España quitarle los colombianismos y a la de Colombia quitarle toda la parte del español de España. Claro, quitarle el gilipollas y ponerle Sí, sí, sí. el colombiano. Sí, 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 sí. Eso es curioso, es un ejercicio curioso porque le toca a uno ver cuál es el equivalente más o menos, ¿no? Y es difícil porque hay algunas cosas que no tienen un equivalente sencillo. Si uno dice, por ejemplo, la palabra, ese señor es un pardillo, y un pardillo aquí en España es como si fuera un tonto. Y en Ok. Colombia, pues, no significa eso. Hablamos el mismo idioma, pero a veces hay palabras que tienen significados completamente distintos. Si yo te digo a ti, por ejemplo, yo solo me quiero comer mis marrones, que fue lo que dijo aquí hace poquito un fiscal en una entrevista, el fiscal general del Estado, yo solo me quiero comer mis marrones. Un colombiano, pues eso no lo entiende. Y sin embargo, lo que está diciendo ese señor es que yo solo me quiero hacer responsable de los errores que yo cometa, no de los errores que cometen otros. Ok. ¿Y ¿Sí? cuál es la reacción, digamos tú que has visto la novela en España, cuál es la reacción, por ejemplo, de la gente al ver este, o sea, funciona el hecho de escribir de tener esta novela en un español de España? ¿La gente lo recibe, lo entiende? ¿No es Eh, extraño como pensar en una novela en colombiano, pero en español? no, fíjate que es curioso, pero yo pensaba que eso iba a ser un inconveniente bastante complicado y resulta que no, que la gente se va habituando y por contexto el colombiano hay muchas palabras que ni siquiera las busca en el diccionario. De hecho, normalmente por ahí he puesto un glosario de términos tratando de explicar algunos términos de la jerga de la cárcel, las cárceles en España. En ese libro no está, pero sí está en Facebook y en la versión electrónica me parece que sí está el glosario. Pero bueno, de todas formas, no hay demasiado problema porque al fin, pues, por contexto y por todo esto, pues, se va entendiendo y fundamentalmente, pues, se entiende. Tú mismo que tú estás leyendo el libro o lo has leído y sin embargo, tampoco, aunque tú estás habituado a leer cosas, pero tampoco, tampoco es que sea tampoco es que sea un idioma No. completamente opuesto. Sí, no, Eh, no es algo con lo que uno esté perdido sí, completamente. sí, Yo pensaba que iba a ser como más extraño, pero no, la verdad es que digamos que la narración fluye mucho y la mayoría uno lo entiende por claro. contexto. Y Y hay sin muchas cosas embargo, que uno ya ha escuchado. claro, y sin embargo yo soy consciente de que a muchas personas no les gusta, por ejemplo, en cine, y no les gustan las palabras, las películas dobladas en español de España, sino en español latino, que es un español un poco más neutro y tal. Sí, yo Y tuve el año pasado, tuvimos un cineforo y hubo una película que conseguí en Netflix, no estaba doblada y la conseguí en doblaje, una película, lo que pasa es que era una película como de Zambia, era una ah, película de sí, sí, afrofuturismo que yo quería ver con mis estudiantes, hicimos un cineforo y fue mucha gente, pero estaba doblada en español de España y ese doblaje sí, la gente, pues digamos que a mí me servía para verla y saber de qué se trataba, pero es muy difícil para los colombianos, por ejemplo, sí adaptarnos al hecho de escuchar los doblajes sí, sí, sí. en español como tan específico, porque además es un acento muy fuerte y uno como que no se Sí. siente tan cómodo. Y el español cuando dice muchas groserías, hablando de una manera normal. Entonces, aunque aquí es una cosa que no tiene demasiado problema,
Sin embargo, pues para un lector latinoamericano, pues hay cosas que le pueden molestar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España tú dices la palabra culo. La palabra culo Ajá. no es grosería, se usa para muchísimas cosas. Por allá, pues no es así, ¿no? Hay otras, y así como esa, pues hay otra serie de palabras y de expresiones que son duras para el oído, en este caso para el oído colombiano. Y eso que también depende de qué oído, ¿no? Porque Claro. nosotros en Colombia también tenemos lo nuestro. Bueno, yo quería ya como llegar al último tema, que es este tema de las novelas de aventuras que tú nos recomiendas. ¿Con qué novelas de aventuras tú dices que pues, te adentraste y te enfrentaste a este género con 5 gotas de aceite? Sí. ¿Qué leíste tú que te inspiró a hacer algo de aventuras? ¿O qué nos recomendarías a nosotros leer Pues, de este género de novelas de aventuras que tú digas, sí, no se pueden mira, perder esto? sí, mira, hay una cosa que yo siempre la comento cuando tengo oportunidad de hablar de estas cosas y es, digamos, qué es lo que a mí me ha dado desde muy joven el gusto por la lectura de este tipo, por la lectura en general y pues también por la escritura, por las palabras y por ese tipo de temas. Mira, cuando yo estaba en cuarto, quinto de primaria, ahí en un colegio de Bogotá, había un profesor que siempre lo recuerdo, el profesor de lenguaje, que era el profesor Blanco y él siempre dejaba 15 minutos, los últimos 15 minutos de la clase, para leernos o hacernos leer el libro Las Mil y Una Noches, Ok, claro. los cuentos de Las Mil y Una Noches. Eso pues a uno lo ponía a uno a viajar y a volar con la imaginación. Y eso para mí fue importantísimo porque como que me inoculó ahí el gusto por ese tipo de historias. Al final, fíjate que me fui también muy joven, con 21 años del país, porque yo quería conocer también otros mundos. Todo eso lo va llevando a uno un poco a lo mismo. Más tarde, ya en el bachillerato, el director del colegio, que era el doctor Jaime Sierra Galvis, él creo que fue durante muchos años director de otro colegio en Bogotá. Él también hacía lo mismo, él dejaba unos minutos de la clase para resolvernos dudas del lenguaje, ¿no? Entonces nos decía, pues, ¿cómo se dice esto? ¿Por qué no se dice lo otro? El tema de enderezca, el del de enderece, en fin, nos ponía a hablar bien, a utilizar bien las palabras. Y todo ese bagaje, todo eso uniendo lo del colegio, lo de un colegio con lo de otro, al final te va dando un gusto por la cosa de viajar, de conocer otros mundos. Luego, para mí ha sido bien importante porque es el autor que a mí más me gusta, que es Hemingway. El libro, pues un libro como El viejo y el mar, para mí se convirtió en un libro de cabecera que lo he leído muchas veces, se lo he leído a mi hijo cuando era pequeño, ahora se lo insisto que lo siga leyendo cuando es grande. Y luego, pues él tiene también otro libro que es el que dio origen a una película que es Por quién doblan las campanas, una novela sobre la Guerra Civil Española, pero es un viaje interesante que tiene su parte de aventura. Principalmente esos son los libros que yo leo, ¿no? Luego también, por ejemplo, leí uno que por aquí lo tenía para que no se me olvidara. Es ese librito. Es un libro que se llama El Perfecto Pescador de Caña. Es un libro antiguo, como se llama, Isaac Walton. Interesante, muy interesante porque digamos, cuando leí este libro lo leí porque yo buscaba profundizar un poquito más en los temas que tocan en el viejo y el mar, ¿no? Cómo él va, cómo el viejo se está imaginando los movimientos del pescado que quiere atrapar y trata de adivinar cómo se está moviendo su presa por allá en el fondo del mar, ¿no? Cuándo sube, cuándo baja, qué puede estar, incluso qué puede estar pasando por la cabeza del animal. Y El Perfecto Pescador de Caña es un libro muy interesante con reflexiones sobre lo que es el mundo de la pesca y todo lo que gira alrededor de eso, ¿no? De la pesca con caña, que es bien curioso porque es un tema también rural, es un tema de moverse, de viajar, de conocer gente, ir a ver otras culturas, someterte digamos, a lo que es la necesidad también de tener empatía con la gente que es distinta a uno, ¿no? Todo este libro es interesante también por eso. Y luego, pues hay otros libros. A mí me ha gustado leer libros como los libros de Arturo Alape, que son Ajá, libros que claro, tienen mucho tema de aventura. Mira, por ejemplo, este. claro. Esto es aventura, es política, tiene política, pero yo me centro en la parte de la aventura, que es aventura pura y dura, ¿oyes? Y dura, dura. Entonces, Pues puedo anotarlo para leerlo porque nunca he leído Arturo Álvarez. en fin, ese tipo de libros son los que yo suelo leer. No, normalmente no me centro solamente en libros de aventura, sobre todo cuando trato de escribir en eso para no contaminarme mucho, ¿sabes? Para no empezar a escribir como escriben nosotros, sino intentar yo, pues, escribir las cosas como las quiero escribir yo, no como las escriben ellos. Pero sí me gusta en estos autores, por ejemplo, el que nombro Hemingway, me gusta mucho las comparaciones que hace él, ¿no?
Hay un momento en que compara la garra, el pescador está con frío, está allí que lleva toda la noche y tiene las manos, la mano la tiene completamente entumecida y él la compara con la garra de un águila, de un ave de rapiña. Entonces uno se imagina el ave de rapiña y se imagina cómo tiene la mano de ese hombre en ese momento, ¿no? Entonces las comparaciones que hace para mí son muy interesantes porque cuando yo trato de hacer una comparación es que se me va la mente para allá inmediatamente y trato de buscar una comparación que sea muy imaginativa y que tenga que ver con lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? A mí me gusta leer la novela, imaginarme las cosas que está contando ahí, pero también a veces me gusta ver la película para ver un poco cómo fue la cosa, porque yo sé que normalmente los que hacen hacen adaptaciones de novelas siempre dicen que se puede coger el tema, pero que el guionista de una novela que va a pasar al cine no tiene por qué seguir estrictamente el orden y la misma estructura de la novela. Para el guionista de la novela, a lo mejor el comienzo de la novela puede estar al final, al comienzo de la película puede estar al final de la novela escrita, o en la mitad, o en alguna parte. Y, desde- y por eso hay autores que dicen, es que mi novela no se parece en nada a la película, porque muchas veces lo que cogen es casi la idea, ¿no? Claro. Pero ¿por quién doblan las campanas? Me parece interesante porque refleja bastante lo que era la España digamos, los combatientes del bando republicano en la Guerra Civil Española. Ujú. Ese es otro tema que serviría para hacer como otro episodio de viajes de libros, que es adaptaciones cinematográficas que sean buenas o que sean malas. Yo siento que, por ejemplo, un libro que a mí me pareció brutal escrito, que tiene también unas descripciones y que a mí se me quedaron en la cabeza las descripciones de ese libro Zorco Rojo de Moyan, el premio Nobel chino, que es una novela que tiene un tipo de descripciones que uno no, o sea, como que el cerebro no le alcanza a uno a ver Sí, lo que él está describiendo, pero cuando uno ve la película pasa un poquito lo que tú dices. Eh, la película es solamente un fragmento de la novela y la película a mí me pareció tan chévere que yo todo el tiempo decía, necesito las otras 9 horas de película porque esa novela es tan impresionante y algo, por ejemplo, que pasa también con Medio Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi, que es una novela fascinante y la película es casi que, hay como unos cambios de estructura, pero yo me parece a mí que es súper chévere. Pero bueno, sí, digamos que ese sería sí, sí, perdón otra. un momento, mira, para terminar esa parte que tú quieres. Yo precisamente, una de las dudas que tuve yo cuando estaba ya preparando la novela era cómo estructurar esa historia, ¿no? Que lo hablábamos al principio. Y mira, una amiga que estaba haciendo un curso de guión me regaló este libro, Ah, buenísimo. ¿ves? Y en ese libro estaba la clave, es decir, de aquí saqué yo, es decir, y yo dije, no, pues mira, lo que voy a hacer es darle a la novela una estructura de guión cinematográfico, y eso es lo que he hecho. Claro, la novela está construida casi que por escenas, ¿no? Hay una Exacto, parte que sí, es muy visual y luego cambia a otra y tiene un narrador exacto, diferente o tiene sí, unos protagonistas diferentes, que eso hace que uno no se aburra también, ¿no? El hecho sí, de que está como encapsulada en pequeños capítulos. sí, sí, Pero sí. bueno, yo pienso que este es un momento perfecto para cerrar, no sin antes preguntarte si la gente quiere saber más de tus libros, si la gente quiere conversar contigo, dónde te pueden seguir, a dónde se pueden ir para conectar contigo. Yo sé que tú tienes como una página de Facebook y otras redes sociales, o tal vez si tú quieres dejar un correo electrónico, algo donde la gente pueda conectarte contigo para seguir hablando sobre 5 gotas de aceite o sobre tu trabajo como periodista. Sí, mira, yo estoy precisamente en estos días arreglando un poco mejor la página de Facebook, la cuenta de Facebook. Al principio estaba con el nombre 5 gotas de aceite, todavía está con ese nombre, pero Facebook me está proponiendo que más bien lo haga con mi página personal y que abra pequeños capítulos, una cosa que llaman ellos meta, ahora para manejar mejor la publicidad y para manejar mejor los temas. Pero de todas formas, ahí estoy yo en la página, o bien por mi nombre, Alfonso Torres, o bien por el nombre de la 5 gotas de aceite. Estoy empezando a poner allí otras cosas curiosas relacionadas con la novela, ¿no? Hay cosas que yo no he contado ahí, o cosas pues que no tienen que ver con la novela, pero que son muy interesantes porque ocurren en los sitios donde transcurre toda la trama. Y eso pues está sobre todo en este momento en Facebook, ¿no? Y de todas maneras, si la gente quiere conseguir los libros de Alfonso Torres, por ejemplo, este que se llama 5 gotas de aceite, que yo lo recomiendo para tener un buen momento porque es una novela muy entretenida.
pues se puede hacer a través de Amazon. Lo que he visto es que en Amazon se consigue, o si no en librerías en Colombia se está, en Bogotá, por lo menos. O en Sí, en Colombia todo el creo que país. también se está Ellos consiguiendo. distribuyen para todo el país. En este momento, pues de todas formas, en las librerías de Grupo Ibáñez, ¿no? Pero ellos distribuyen a todo el país. Ah, buenísimo. Entonces mi recomendación es que la consigan y que la lean. Pues ahí está también el libro de los relatos y cualquier cosa, pues estoy yo tengo un correo electrónico que es alfonsotorresr@gmail.com y bueno, pues cualquier cosa, pues estoy ahí para lo que los lectores quieran, ¿no? Estoy empezando a trabajar en este momento en una historia que seguramente me va a hacer viajar otra vez a Colombia. Tengo dos cosas, ¿no? Una por el lado de África, que estoy cerca de África yo aquí, y otra por el lado de Colombia, pues que está, que es una cosa que tengo siempre en la cabeza. Todavía no he podido concretar por cuál de los dos lados voy a ir, Pero pero entonces sí, la idea sí es seguir por el lado de la literatura, ya dejar un poquito como sí, la no ficción e irse por el lado de la sí, ficción. yo me voy a quedar ahí porque es donde me estoy sintiendo, ahora tengo más tiempo libre y es donde me estoy sintiendo un poquito más cómodo y a medida que van saliendo libros, pues va uno soltándose un poquito también más, ¿no? Bueno, eso está súper bueno. Entonces, pues Alfonso, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación para participar en este episodio de Viajes y Libros. Te recomiendo seguir el canal, está como Viajes y Libros en YouTube. Pues agradecerle a toda la gente que se conectó, que nos está viendo. Los invito a que se suscriban al canal, a que dejen un comentario, a que sigan a Alfonso Torres en sus redes sociales. Y muchísimas gracias a todos. Y Alfonso, te agradezco mucho. A ti, Sergio, muchas gracias por este rato y esa conversación. No, estuvo muy chévere. Siempre pues es necesario. Como que eso creo Pues, yo que no sé, es. mira, hay una cosita, son detallitos, ¿no? Que se me olvidó como contarte, y es que mi abuela materna, Ajá. ella en los años 60, ella trabajaba como sastre para el ejército y para la policía, y ella era la que fabricaba o confeccionaba los uniformes de los presos de la isla Gorgona. Oh. Fíjate. Y mi madre me contaba que ella incluso viajó a la isla en alguna oportunidad y los presos le regalaron artesanías de madera de las cosas que ellos fabricaban allí. Ay, qué impresionante. Sí, 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 sí. Y entonces por ese lado pues tengo también mi vínculo ahí con esa parte de la historia. Ya sabes que curiosamente el personaje, el protagonista de la historia era el único preso que estaba obligado a llevar ese traje de preso, el vestido de a rayas, ¿no? Ah, ok, sí. Porque con el tiempo pues ya no les daban esa ropa y ellos se vestían de otra manera, pero este preso sí la mantenía. Y luego pues con el tema de las esmeraldas, es interesante también ver que mi madre es o era de Boyacá y ella pues también tenía su inclinación hacia la parte de las esmeraldas por ser las piedras de su tierra, ¿no? Entonces también me llevó desde pequeño un poquito hacia ese terreno y desde entonces pues me he fijado mucho en las esmeraldas y he tratado en ese libro de desarrollar mucho de lo que yo sé de esa actividad, ¿no? O sea que es una cosa que tú ya sabías desde antes también. Digamos que no es Muchas como un. exacto, hay cosas que yo las he tenido que investigar, pero también hay otras que yo las sabía ya previamente porque desde muy jovencito pues he tenido mucha inclinación por ir hacia la zona de conocimiento de la zona de las esmeraldas. Y ahí en esa novela hay una cosa que yo diría, fíjate que a pesar de ser en Colombia, yo creo que muy poca gente lo sabe, y es cómo se ha desvirtuado el mercado del negocio de las esmeraldas por un cierto fraude que hay ahí con las esmeraldas y que es aceptado por la industria, como es lo que llaman el cocinar las esmeraldas. La manera como de la roca, la mayor parte de las esmeraldas salen llenas de impurezas, de fracturas, porque está sometida a grandes presiones, a grandes temperaturas, a Sí. movimientos internos, y es muy rara la esmeralda que sale pura, pura, pura de la piedra, de la roca, ¿no? Entonces, esas morrayas, esas esmeraldas que están llenas de grietas, las cocinan, quiere decir que las meten bajo presión y les inyectan una serie de aceites, una serie de resinas epóxicas y las convierten en esmeraldas casi perfectas y les multiplican el valor de una manera excesiva. Ellos dicen que la falsedad y la trampa está en no decírselo al cliente, pero que si al cliente se le dice no hay ningún delito o no hay ninguna falta. Y ahí Pero pues, y uno puede como identificar, una persona experta podría identificar cuál es la que sale de la piedra a mu- perfecta. es muy difícil, es muy difícil. Yo he hablado con esmeralderos allí que me han enseñado piedras con las que los han engañado a ellos, que son viejos joyeros que te sacan la esmeralda y te dicen, mira esta esmeralda, está bonita, mírala por aquí. Perfecta, ¿cierto? ¿Te gusta? Sí, ¿la comprarías? Sí.
Bueno, pues esta no es una esmeralda y a mí me engañaron con ella. Y te muestran varias. En fin, ese tipo de cositas también se cuentan ahí, de alguna Ah, pues manera, eso está muy entretenido, eh, eso está muy chévere. para que la gente sepa un poquito también hay que atenerse con respecto a las esmeraldas. Es decir, pero es que claro, ¿por qué la gente de alguna manera se deja engañar? Porque todos nosotros cuando pensamos en las esmeraldas, nos imaginamos, queremos la esmeralda perfecta, ¿cierto? Una esmeralda que sea, que no tenga impurezas, una esmeralda que sea bonita, que tenga verde, que tenga fondo, que tenga todo esto. Y sin embargo, esa esmeralda, claro, pero la quieres barata. Esa esmeralda, si existe, es una esmeralda y que no hay con qué comprarla. ¿Eh? Claro, Nosotros, los que no sabemos, queremos la esmeralda perfecta a precio de ganga, eso no existe. Por lo tanto, si a ti te dan una esmeralda que parece perfecta a precio barato, tienes que imaginarte qué puede estar pasando con esa esmeralda. claro, o sea, eso tan barato no existe. Eso no existe, exactamente, no existe. Pero bueno, y si uno no sabe cuál sería el problema, si uno Pues la quiere es ver decir, claro, después. claro, claro, si uno no sabe, pues uno se ilusiona y se hace ilusión, pero claro, tú compras, por ejemplo, una esmeralda y dices, bueno, esta esmeralda me costó 200.000 pesos. Y si quieres saber si esa esmeralda ha sido tratada con alguna resina epóxica o alguna resina natural, tienes que gastarte 500.000 pesos, pues entonces ¿dónde Sí, está el negocio? sabes, más Pero bien bueno, se la pone y la luz y no se estresa. sí, 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 sí. Hay cosas que el ojo humano no ve ahí tan fácilmente, ¿sabes? Por eso es tan sutil el asunto. Pero yo creo que eso también pasa con la literatura. Yo estaba leyendo este libro y digo, es supremamente detallado. Pero entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo hago yo para comprobar que todo lo que el autor me está diciendo, eso no pasa solamente con este libro, eso pasa con Sí, todo, con el sí, sí. periodismo, con la no ficción, con todo, por ejemplo, con los ensayos, pero ¿cómo hago yo para comprobar que todo lo que me está contando el autor en una novela como esta es cierto? Sí, claro, es Y decir, eso, eso hay una relación de confianza entre el esmeraldero con el sí, comprador, igual que la que hay entre el escritor, el autor, el sí, periodista y el lector, porque sí, sí, uno no entra a esta relación la relación de la literatura también es una relación como de confianza, como sí, enamorarse, uno se enamora y uno dice no me van a engañar, pues sí, que luego te engañen, pues claro, ya. pero es que fíjate que es tan cierto lo que tú dices, que muchas veces hay gente que me dice, oye, es que tienes mucha imaginación. Digo, no, si es que, pero que tampoco hay tanta imaginación porque el 90% de lo que dice ahí es cierto y está ahí para ir a verlo. Es decir, lo que pasa es que hay mucha gente, hay muchos lectores que creen que yo me he inventado todo, pero porque no conocen la biografía del autor. Es decir, un periodista que yo, por ejemplo, que he tenido que, yo era lo que llaman aquí en España un periodista todoterreno, es decir, yo tenía que hacer todo tipo de temas, me ha tocado hacer eh, política, economía, cultura, reporterismo de guerra, me ha tocado ir varias veces a la guerra de los Balcanes, he tenido que cubrir todos los grupos guerrilleros de Colombia, he tenido que ir al África a lo que es el Frente Polisario, toda la guerra que tiene el Frente Polisario por los territorios allá en el desierto del Sahara contra Marruecos. Y he tenido que moverme muchísimo viajando a los lugares. Y por eso es que escribo así. Entonces, fíjate lo que tú dices. Cuando el lector conoce la biografía del que está escribiendo y sabe que necesariamente ha tenido que tomarse la molestia de hacer los viajes, de ir a los sitios, de tomar los datos para contar las cosas con la mayor verosimilitud posible, no es lo mismo que estar sentado aquí dándole solamente la imaginación, pero Sí, eso, el no, lector, como dice que es muy difícil que el lector lo sepa si no conoce la biografía del autor, ¿no? pues Sí, yo creo que eso es lo que hace que también el libro sea tan fascinante. Yo como que digo, bueno, si él lo vio y me lo está contando, yo le creo. sí, Porque sí, digamos que eso es una cosa que me parece muy interesante también. Yo hice el contrario, yo me fui de la literatura al periodismo, no soy periodista, pero he escrito sí, crónica muchos años. Y entonces yo siento que en esta novela uno siente el periodista, está sí. ahí. Y eso Y, es y muy claro y eso es como algo como chévere que tiene la novela. sí. De todas formas, también te digo que tuve un director de una revista que él me decía una frase que se usa mucho por aquí a veces, y él me decía, Alfonso, no permitas que la realidad te estropee un buen reportaje. Eso suena muy bien. Y, de- Sí, y, ese- y por eso fue que Tom Wolfe inventó lo que se llama el nuevo periodismo, que es que no ajá. solamente son los hechos, sino que hay que también interpretar y adornarlo para que la historia, siendo un hecho real, sea una historia atractiva para los lectores, ¿no? Que también entretenga un poquito y también informe, pero que también entretenga y también interprete. Ujú. Alfonso, pues ya se nos acabó el tiempo.